Mi nombre no importa. En mi casa, era solo una sombra, una presencia silenciosa que aprendió a navegar por los pasillos como un fantasma para no perturbar a los monstruos que vivían allí. El aire mismo estaba viciado, una mezcla agria de cerveza rancia, humo de cigarrillo barato y la tensión metálica de la ira a punto de estallar. Mi padre era el epicentro de esa ira. Un hombre corpulento cuyo mundo se había encogido hasta el fondo de una botella y el filo de sus palabras. Sus ojos, inyectados en sangre la mayor parte del tiempo, rara vez se posaban en mí, y cuando lo hacían, era con una mezcla de desdén y olvido. Yo era un error de cálculo, un gasto imprevisto, una boca más que alimentar de mala gana. Mi hermano mayor, Ricardo, era su reflejo distorsionado, el heredero de su rabia y su orgullo. Mientras mi padre se ahogaba en una autocompasión violenta, Ricardo encontraba su poder en las calles. Llegaba a casa a horas intempestivas, con el olor a peligro pegado a la ropa y a veces con la sangre de otros en los nudillos. Él era el sol oscuro alrededor del cual giraba mi padre. Cada uno de sus logros insignificantes en ese mundo de matones y pequeños traficantes era celebrado con un gruñido de aprobación, una palmada en la espalda que a mí nunca me darían. Yo era el opuesto. Era callado, observador. Mi refugio no estaba en las calles, sino en las páginas de los libros que sacaba a escondidas de la biblioteca escolar. Eran mi única ventana a un universo donde las palabras no eran armas, sino herramientas para construir mundos, para entender la lógica, para escapar. Mi habitación, si se le podía llamar así, era un pequeño cubículo con un colchón desgastado en el suelo. Debajo de ese colchón guardaba mi verdadero tesoro, novelas de ciencia ficción, libros de texto de matemáticas, biografías de personas que habían superado obstáculos inimaginables. Eran mi evangelio secreto. En casa, aprendí a ser invisible. Comía rápido y en silencio, lavaba mis platos y desaparecía. Escuchaba sus gritos, los golpes contra las paredes, el sonido de cristales rotos, y me encogía sobre mis libros, usando el caos como un ruido blanco que me ayudaba a concentrarme. La violencia era la banda sonora de mi vida, y la indiferencia, el único afecto que conocía. Mi transformación, mi verdadera ruptura, no fue un evento explosivo, sino una erosión lenta que finalmente quebró la roca. Ocurrió un martes. Había recibido mi boletín de notas. Todo eran sobresalientes. No sentí orgullo, sino un miedo punzante. Sabía que cualquier cosa que me diferenciara de ellos era una amenaza. Mi plan era simple, esconderlo debajo del colchón con los demás y nunca mencionarlo. Pero ese día, mi padre estaba en casa antes de lo habitual, extrañamente sobrio y, por lo tanto, más peligroso. Me vio entrar y me arrancó la mochila del hombro. ¿Qué escondes ahí, ratón de biblioteca?, gruñó, vaciando el contenido en el suelo mugriento. El boletín de notas quedó boca arriba, una hoja de papel blanco inmaculado en medio de la suciedad. Lo recogió. Sus ojos recorrieron las calificaciones, y por un instante, una parte ingenua de mí esperó algo, cualquier cosa que no fuera desprecio. Me equivoqué. Una risa seca y áspera brotó de su pecho. «Mira esto, Ricardo», llamó. Mi hermano salió de su habitación, bostezando. «¿Qué pasa?». Mi padre le tendió el papel. El genio de la familia. Puras notas altas. ¿De qué te va a servir esto, ¿Crees que por saber de números y letras vas a ser mejor que nosotros? En la calle, esto, dijo, arrugando el papel hasta convertirlo en una bola apretada y lanzándola contra mi pecho, no vale nada. Es papel para limpiarse el culo. Ricardo se rió, una carcajada genuina y cruel. Déjalo, papá. Es débil. Siempre lo ha sido. Mientras nosotros nos rompemos la espalda, él vive en las nubes con sus cuentos de hadas. Sentí algo romperse dentro de mí. No fue mi corazón. Fue algo más frío,
más duro. La última brasa de esperanza infantil de ser visto, de ser valorado, se extinguió y dejó en su lugar un vacío helado. Los miré a los dos, al hombre que me había dado la vida y al que compartía mi sangre, y por primera vez no vi a mi familia. Vi a mis carceleros. Vi los barrotes de la jaula en la que esperaban que muriera. En ese momento, en silencio, les declaré la guerra. No una guerra de gritos y golpes, porque en ese terreno ellos siempre ganarían. Sería una guerra silenciosa, metódica y absoluta. Mi arma no sería un cuchillo ni un puño, sino la misma inteligencia que ellos despreciaban. Mi victoria no sería derrotarlos, sino borrarlos de mi existencia, ascender a un lugar tan alto que sus voces se convirtieran en un susurro inaudible. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo agrietado y tracé el plan. No bastaba con sobrevivir. Tenía que sobresalir. Tenía que convertirme en la encarnación de todo lo que ellos odiaban y temían, la educación, el éxito legítimo, la libertad. Al día siguiente, en la escuela, me acerqué a mi profesora de literatura, la señora Elena. Era una mujer mayor con ojos amables que siempre parecía ver más allá de mi silencio. ¿Pasa algo, hijo?, me preguntó con una suavidad que casi me desarma. Con voz temblorosa, le pregunté si podía usar la biblioteca después del horario escolar. Le dije que en mi casa no había un lugar tranquilo para estudiar. No le di detalles. No necesitaba hacerlo. Ella me miró fijamente por un largo momento, y en su mirada vi la comprensión que nunca encontré en casa. La biblioteca es tuya todo el tiempo que la necesites, dijo. Incluso te dejaré una llave de repuesto en mi escritorio. Confío en ti. Esa llave se convirtió en mi símbolo de liberación. Era la llave no solo de una habitación llena de libros, sino de mi futuro. Mi guerra había comenzado. A partir de ese día, mi vida se dividió en dos realidades paralelas. En casa, perfeccioné mi acto de invisibilidad. Era una sombra eficiente. Limpiaba, cocinaba lo poco que había, evitaba cualquier contacto visual y soportaba el torrente de insultos y desprecio con una calma que los desconcertaba. ¿Qué le pasa a este?, le oí decir a mi padre una noche. Parece un muerto viviente. Ricardo intentaba provocarme. Me empujaba en los pasillos, se burlaba de mis libros llamándolos ladrillos para tontos, me exigía dinero que no tenía. Yo no reaccionaba. Cada insulto, cada empujón, no era más que combustible. En mi mente, cada palabra cruel era una línea de código que programaba mi determinación. Los canalizaba, los convertía en horas extra de estudio, en problemas de cálculo más complejos, en ensayos más profundos. Mi verdadero yo despertaba en el momento en que cerraba la puerta de la biblioteca detrás de mí. El silencio de ese lugar era sagrado. El olor a papel viejo y a conocimiento era el aire más puro que podía respirar. Me sentaba en la misma mesa todas las tardes, rodeado de torres de libros. Devoraba física, química, historia, filosofía. No solo estudiaba para los exámenes, estudiaba para construir una fortaleza intelectual inexpugnable. Aprendía no por las notas, sino por la necesidad de forjar un mundo interior tan rico y complejo que el mundo exterior de mi casa se volviera irrelevante. La señora Elena se convirtió en mi única aliada. A veces se quedaba hasta tarde, corrigiendo trabajos, y compartíamos un silencio cómplice. Nunca me interrogó sobre mi vida familiar, pero me apoyaba de formas sutiles. Me traía un sándwich, sabiendo que probablemente no había cenado. Me recomendaba libros que desafiaban mi forma de pensar. El conocimiento no es solo poder, es armadura, me dijo una vez, mientras me pasaba una copia de Meditaciones de Marco Aurelio. Te protege de los golpes que no puedes devolver. Esa frase se convirtió en mi mantra. Mi estudio se volvió casi febril. Dormía 4, a veces 3 horas por noche.
Mi cuerpo funcionaba con pura fuerza de voluntad y el café barato de la máquina expendedora de la escuela. Los fines de semana eran mi campo de entrenamiento más intenso. Mientras mi padre roncaba su borrachera y Ricardo estaba en la calle, yo resolvía ecuaciones diferenciales o traducía textos en latín que encontraba en los rincones olvidados de la biblioteca. Empecé a ver el mundo a través de una lente diferente. La física me enseñó sobre la inercia y el momento, y vi a mi familia atrapada en una inercia destructiva de la que yo estaba generando el momento para escapar. La historia me enseñó sobre la caída de imperios podridos por dentro, y vi mi casa como un pequeño reino en decadencia. Las confrontaciones en casa se volvieron más tensas a medida que mi ausencia se hacía más notoria. ¿Dónde coño te metes todas las tardes?, me gritó mi padre una vez, acorralándome contra la pared. El aliento a alcohol me golpeó en la cara. Estudiando, respondí con voz monocorde, sin mirarlo a los ojos. Se rió. Estudiando. ¿Estudiando para qué? ¿Para ser un puto sabelotodo que no sabe ni cambiar una llanta? Tu hermano sí que sabe vivir. Él trae dinero a esta casa. Era mentira. Ricardo traía problemas. Una noche, llegó con el rostro hinchado y un corte en la ceja. Había perdido una mercancía o le debía dinero a alguien peligroso. Durante una semana, la casa estuvo bajo un estado de sitio autoimpuesto. Las ventanas cerradas, las luces bajas. Mi padre caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, maldiciendo. En medio de esa paranoia, Ricardo me acorraló en la cocina. Necesito dinero, siseó, con los ojos desorbitados. Sé que tienes algo guardado. No tenía nada, salvo unos pocos dólares para el café. Se lo dije. No me creyó. Tú y tus putos libros, escupió, barriendo con el brazo los pocos platos limpios que había en el escurridor. Se hicieron añicos en el suelo. Crees que eres mejor que yo, ¿verdad? Mírame. Soy tu hermano mayor. Me debes respeto. No dije nada. Simplemente lo miré, y en mi silencio, él vio el abismo que se había abierto entre nosotros. Vio que su violencia y sus amenazas ya no me alcanzaban. Retrocedió, desconcertado, y se fue dando un portazo. Fue en ese periodo cuando descubrí mi arma definitiva. La señora Elena me habló de un programa de becas nacional. Una beca completa, que cubría matrícula, alojamiento y manutención en una de las mejores universidades del país. Era increíblemente competitiva. Se la daban a un puñado de estudiantes con expedientes académicos perfectos y una historia personal de superación. Piénsalo, me dijo. Tu historia. Tu resiliencia. Eso es exactamente lo que buscan. La beca se convirtió en mi obsesión. Era la encarnación de mi plan de escape. No era solo salir de casa, era ser catapultado a una órbita completamente diferente, una a la que ellos nunca podrían llegar. El proceso de solicitud fue agotador. Ensayos, cartas de recomendación, entrevistas. Para el ensayo principal, sobre los mayores desafíos que había enfrentado, decidí ser brutalmente honesto, pero de una manera calculada. No escribí una historia de víctima. No los nombré. En su lugar, escribí sobre crecer en un entorno de baja entropía, un sistema cerrado que tendía naturalmente hacia el caos y la descomposición. Escribí sobre cómo la única forma de sobrevivir en un sistema así era generar un orden interno inmenso, una estructura personal tan fuerte que pudiera resistir las fuerzas externas. Usé metáforas de la termodinámica y la filosofía estoica. Convertí mi trauma en un tratado académico sobre la resiliencia. La señora Elena lo leyó y sus ojos se llenaron de lágrimas. Es la cosa más valiente que he leído en mi vida, susurró. La etapa final era una entrevista en persona en la capital del estado. Mi padre se negó a darme dinero para el autobús. Pierde el tiempo en tus tonterías si quieres,
pero no con mi dinero. La señora Elena me compró el billete en secreto. Considera esto una inversión, me dijo con una sonrisa. Durante la entrevista, me senté frente a un panel de 3 académicos de aspecto severo. Me hicieron preguntas difíciles sobre mis metas, mis pasiones, mis fracasos. Cuando me preguntaron por mi entorno familiar, respondí con la misma calma fría que usaba en casa. Mi entorno me enseñó la importancia de la autosuficiencia a una edad muy temprana, dije. Me enseñó que la única propiedad verdaderamente inalienable que una persona posee es su mente. Todo lo demás puede ser arrebatado. Mi hogar fue un laboratorio que puso a prueba esa teoría todos los días. No había amargura en mi voz. Solo hechos. Vi cómo intercambiaban miradas. Se dieron cuenta de que no estaba pidiendo piedad. Estaba presentando mis credenciales, forjadas en el fuego. Volví a casa esa noche y nadie preguntó cómo me había ido. Para ellos, yo simplemente había desaparecido por un día. Mi invisibilidad era completa. Ahora solo quedaba esperar. La espera fue la parte más difícil de toda la guerra. Pasaron 6 semanas. 6 semanas en las que mantuve mi doble vida con una disciplina férrea. El ambiente en casa se había deteriorado aún más. Los problemas de Ricardo con la gente equivocada se habían intensificado. Las llamadas amenazantes se volvieron frecuentes. Mi padre había vendido su viejo coche para pagar una de las deudas de mi hermano, y el resentimiento lo estaba consumiendo. La casa se sentía como una olla a presión sin válvula de escape. Yo me movía a través de todo ello como un observador desapegado. Documentaba mentalmente cada grito, cada portazo, cada amenaza vacía. No por rencor, sino como afirmación. Cada nuevo episodio de caos era una prueba más de que mi camino era el único posible. El sobre llegó un sábado por la mañana. Era grueso y llevaba el logotipo de la fundación de la beca. Mi corazón, esa máquina fría y controlada, de repente martilleó contra mis costillas con una fuerza que me dejó sin aliento. Me encerré en el baño, el único lugar con pestillo, y lo abrí con manos temblorosas. Nos complace informarle. No necesité leer más. Lo había conseguido. Beca completa. Matrícula, alojamiento, estipendio mensual. Un billete de ida a otro universo. No grité. No lloré. Me senté en el suelo frío del baño y una calma profunda, una paz que no había sentido en toda mi vida, me invadió. Era la calma del general que, después de años de planificación y sacrificio, ve que su estrategia ha conducido a una victoria total e innegable. Guardé la carta. No era el momento. Un triunfo como este merecía un escenario, y sabía que mis antagonistas me lo proporcionarían. Solo tenía que esperar. La oportunidad llegó 2 semanas después. Era una noche de tormenta. La lluvia golpeaba las ventanas como metralla. Ricardo había vuelto a meterse en líos, esta vez más graves. Debía una suma de dinero que hacía que las deudas anteriores parecieran una broma. El prestamista le había dado un ultimátum de 24 horas. Mi padre estaba fuera de sí. Caminaba por el pequeño salón, con el rostro pálido y sudoroso. Por primera vez, vi miedo genuino en sus ojos. No era el miedo a la policía ni a la cárcel. Era el miedo a alguien más violento, más despiadado que él. Ricardo estaba acurrucado en el sofá, temblando, reducido a una sombra del matón arrogante que era. Y entonces, como si fuera una señal, ambos se giraron y me miraron. Yo estaba en el umbral de la cocina, observando la implosión. Tú, dijo mi padre, con la voz rota. Tienes que ayudarnos. Me quedé en silencio, esperando. El chico de la tienda de la esquina, su hijo trabaja en la fábrica, continuó, desesperado. Podrías conseguir un trabajo allí. Doble turno. Si empiezas ahora,
tal vez podamos reunir algo. Ricardo levantó la cabeza. Sí, suplicó, y la palabra sonó extraña en sus labios. Por favor. Eres mi hermano. Era el momento perfecto. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. En su hora más oscura, se volvían hacia el ratón de biblioteca, el débil, el inútil. No por amor ni por remordimiento, sino para usarme, para sacrificar mi futuro y así poder seguir existiendo en su ciénaga un día más. Caminé lentamente hacia la mesa de centro y dejé el sobre encima. ¿Qué es esto?, preguntó mi padre, con recelo. Ábrelo, dije. Con dedos torpes, rasgó el papel y sacó la carta. Sus ojos se movieron de un lado a otro, leyendo las palabras, pero su mente no podía procesarlas. Se la pasó a Ricardo, cuyo rostro pasó de la confusión a la incredulidad y luego a una ira sorda. ¿Qué? ¿Qué es esta mierda?, tartamudeó Ricardo. Es mi futuro, respondí con una voz tranquila y clara que resonó en la habitación tensa. Me voy. En 3 semanas, me mudo al campus de la universidad. La beca lo cubre todo. No volveré. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Fue el silencio del colapso de un paradigma. Mi padre me miró fijamente, con la boca entreabierta. ¿Te vas? ¿Después de todo lo que hemos hecho por ti? La hipocresía de esa pregunta casi me hizo reír. Hablemos de lo que habéis hecho por mí, dije, y mi voz era ahora fría como el acero. Tú, señalé a mi padre, me enseñaste que el amor de un padre es condicional y que mi valor era nulo. ¿Recuerdas mi boletín de notas? Lo arrugaste y lo usaste para demostrar lo inútil que era mi esfuerzo. Pero ese papel arrugado fue la semilla de todo esto. Me giré hacia Ricardo. ¿Y tú? Me llamaste débil todos los días de mi vida. Me enseñaste que la fuerza no está en los puños, sino en la resistencia. Cada vez que me empujabas, cada vez que te burlabas de mis libros, estabas construyendo mi determinación. Me enseñaste que no quería ser nada parecido a ti. Así que, en cierto modo, tenéis razón. Me habéis dado mucho. Me disteis el combustible que necesitaba para escapar de este agujero negro. Se quedaron sin palabras. Sus rostros eran una mezcla de conmoción y rabia impotente. Estaban viendo cómo su último recurso, su peón prescindible, se declaraba rey en un juego que ni siquiera sabían que estaban jugando. No os debo nada, continué, mi voz firme. Ni mi tiempo, ni mi dinero, ni mi compasión. Vuestro problema, dije, señalando el desastre que los rodeaba, es vuestra creación. Aprended a vivir con ello, o no. Francamente, ya no es mi problema. Me di la vuelta y caminé hacia mi habitación. Esperaba gritos, amenazas, tal vez incluso violencia. Pero no hubo nada. Solo un silencio aturdido. Había desmantelado su realidad con nada más que la verdad. Pasé las siguientes 2 semanas haciendo mis maletas, que consistían en ropa vieja y una caja de libros. Se movían a mi alrededor como fantasmas. No me hablaron, no me miraron. Mi presencia era un recordatorio constante de su fracaso. El día de mi partida, la señora Elena vino a recogerme. Se quedó en la puerta, negándose a entrar. Cuando salí con mi única caja y mi mochila, mi padre estaba sentado en su sillón, mirando fijamente la televisión apagada. Ricardo no estaba a la vista. No me despedí. No había nada que decir. Mientras me subía al coche de la señora Elena, miré por última vez la casa decrépita. No sentí tristeza ni ira. Sentí nada. Era solo un edificio. Los monstruos que había dentro habían perdido todo su poder sobre mí. Años más tarde, estoy sentado en la biblioteca de la universidad, una estructura de cristal y acero que se siente más como un hogar que cualquier otro lugar. Me gradué con los más altos honores.
Estoy cursando un posgrado en física teórica. A veces, pienso en ellos. Oí a través de un viejo conocido que Ricardo finalmente terminó en la cárcel. Mi padre, me dijeron, se hundió por completo después de eso. No siento alegría por su caída. Tampoco siento pena. Son simplemente variables en una ecuación que ya he resuelto. Mi victoria no fue vengarme de ellos. Mi victoria fue que sus vidas y sus destinos se han vuelto completamente irrelevantes para la mía. Estoy aquí, en este santuario de conocimiento, rodeado de infinitas posibilidades. Sobreviví a su caos generando mi propio orden. Y en el silencio de esta biblioteca, bajo el peso reconfortante de los libros, finalmente entiendo la verdad, mi nombre sí importa, porque es el nombre que yo mismo he forjado.